¿Qué tal? En lengua de signos. Lengua que merece el reconocimiento que en teoría tiene. Voy a empezar el vídeo haciendo la lectura de un extracto de un texto de Harrison y Moreno López, que sintetiza bastante bien lo que supone los inicios del bronce y el desarrollo de la edad del bronce en la península ibérica. El ganado se revalorizó de una forma significativa desde comienzos del segundo milenio a.C., cuando los productos secundarios, labor, leche, transporte, quizás lana, se desearon tanto o más que la carne. Antes del 2500 a.C., parece que el ganado se crió exclusivamente para el consumo de la carne, ya fuera vacuno, lanar o porcino. La nueva orientación de la crianza de estos animales por los productos secundarios parece tener lugar alrededor del año 2000 a.C., ya que hay bueyes de tiro, caballos y cabras que se explotaron con este fin, aunque el caballo parezca más un símbolo social que un animal de uso de labores agrícolas. En la mitad del segundo milenio a.C., varios yacimientos parecen haberse especializado económicamente, de manera que ciertos productos animales puedan intercambiarse en una región o zona más amplia, es decir, estaríamos hablando de un policultivo ganadero basado en productos secundarios de gran valor, pequeño volumen y transportables. Muy importante, yo creo que sintetiza bastante bien lo que supone la edad del bronce en cuanto a, como he explicado en los vídeos del bronce inicial, los 3 vídeos que llevo realizados acerca de este tema. El bronce supone sobre todo el inicio de una nueva etapa económica, la comercialización de nuevos productos, no necesariamente de metal, que la producción metálica está más ligada al uso particular, al uso doméstico. A partir de ahí se irá desarrollando cada vez más, se irá cobrando mayor importancia, pero aquí en este texto sintetiza, porque la base de la economía en la edad del bronce no era el bronce, sino que era la agricultura y la ganadería especialmente. Pero ya no una ganadería para comerse la carne, como explican aquí, sino una ganadería que empieza a ser importante para comerciar con los productos derivados de ella. El comercio. El comercio supone un cambio social. Supone un cambio social en cuanto que aparecen élites sociales, una jerarquización social ligada al control de estos elementos con los cuales se intercambian productos. Estos elementos adquieren valor. Estos elementos secundarios son transportables, fácilmente transportables. Leche, lana, textil, en fin. A partir de ahí se desarrolla toda una serie de relaciones que además tienen unas repercusiones culturales en cuanto que el comercio no solo es un transmisor de economía, sino que es un transmisor de ideas, de cultura, de avance también, de desarrollo económico y desarrollo social. Esta élite está preocupada no solo por controlar las rutas comerciales alrededor de los poblados que se construyen, la mayoría de ellos en cerros, en sitios elevados con un control visual del entorno, sino que además está preocupada porque no se lleven, no entren en sus poblados, por eso se fortifican. ¿Vale? Aparece la defensa y el ataque, aparecen las guerras ligadas a ese comercio. Y a partir de aquí voy a intentar explicar, voy a intentar, no siempre lo consigo, al menos lo intento, valga la frase. El final de la Edad del Bronce en la península ibérica, todas las influencias exteriores y el desarrollo autóctono de estas últimas etapas del bronce. A mí me parece que es uno de los temas centrales en el que terminan por asentarse estos elementos que he explicado, que sintetizaba ese texto que he leído. Y bueno, voy a empezar por la periodización. El final del bronce en la península ibérica cuenta
con tres corrientes culturales muy potentes, que son la corriente del continente europeo, la corriente continental, la corriente del Mediterráneo oriental, los fenicios, los grandes comerciantes del Mediterráneo, empiezan a llegar a las costas, ¿vale? A la costa mediterránea, al suroeste de la península ibérica, ¿vale? Y la influencia atlántica de las regiones atlánticas. Los campos de urnas es otro de los elementos culturales importantes en este bronce final. Testimoniados en el noroeste, más o menos la actual Cataluña, por esos influjos continentales europeos. Hay un cambio en la ritualización funeraria. Aparece la incineración en urnas, ¿vale? Antes eran inhumaciones, ahora empiezan a ser incineraciones. Los campos de urnas, muy importantes. Este bronce final supone una eclosión de la metalurgia, una eclosión de la utillería. Los depósitos de metal caracterizan, por ejemplo, el bronce atlántico. En el sureste y en el levante hay también influencias de la meseta de Andalucía occidental junto a las del noreste y oriente mediterráneo. Y en una fase final de este bronce final, a su vez contemporánea con la etapa orientalizante en Andalucía, Tartesos. Cogotas I es otro de las corrientes culturales, de las zonas culturales importantes en este bronce final, campo de urnas, Cogotas I, ¿vale? Propio de la meseta, con raíces autóctonas y también se forma por esas raíces autóctonas, por esa evolución propia, esa evolución local y con una influencia mediterránea y atlántica. Hay una exportación de objetos elaborados, manufacturados, como la cerámica, ¿vale? Empezamos a hablar por tradición e innovación, desarrollo local e influencias. A finales del segundo milenio, este bronce final se presenta desde finales del segundo milenio, hasta el bronce tardío, siglo V, bueno, lo vamos a ir viendo porque depende de las regiones, perdura más este bronce o digamos que se va diluyendo por esas influencias, esta cultura, esta edad del bronce con más rapidez, ¿vale? Lo que sí representan, hay muchas regiones, representan el fin de lo argárico, ¿vale? La cultura principal de ese bronce inicial, la cultura del argar que hemos visto, que supone un paso a este bronce final, ¿vale? Con una serie de manifestaciones muy heterogéneas, muy influenciados por continente europeo, el Atlántico y el Mediterráneo, los fenicios y los griegos. Vamos a ver por regiones estas manifestaciones heterogéneas del bronce final, que abarca desde finales del segundo milenio antes de Cristo hasta principios del primer milenio antes de Cristo. En el sureste, lo que ocupaba antes la cultura argárica, lo que estaba ocupando la cultura argárica, hay una serie de elementos mediterráneos, de estímulos mediterráneos, principalmente por los pueblos fenicios y griegos que empiezan a arribar a las costas de la actual Murcia, Almería y demás, empiezan a comerciar, a observar, a comerciar, ¿vale? Y esto, pues, evidentemente tiene una potente influencia en las culturas autóctonas de la época, la cultura argárica en concreto. En el noreste, actual Cataluña, para centrarnos, Valle del Ebro, Navarra, Euskadi, Castellón, hasta la zona de Albacete, hay una influencia de la Europa continental con ese rito de incineración que empieza a llevarse a cabo y con los campos de urnas. Esto es una reconstrucción de un enterramiento en un campo de urnas. Como vemos, la urna enterrada con restos incinerados, ¿vale? Enterramientos individuales, restos incinerados. Los campos de urnas eran unas necrópolis llenas de urnas enterradas con esos restos incinerados. En el oeste y en el norte, la influencia es de la corriente atlántica. Hay una zona de influencia por navegación desde mediados del segundo milenio, una activación del comercio de metales y de objetos.
desde el oeste y el norte hasta el occidente andaluz y la meseta en menor medida. En las mesetas la cultura principal que se desarrolla por esta influencia, por este desarrollo local y por estas influencias es la cultura meseta directamente relacionada con cogotas 1. Desde el bronce tardío se exportan cerámicas al sureste y se importan influencias de otras áreas. En la región valenciana, en el este, se acentúan las diferencias entre el norte y el sur. Al norte influyen por proximidad geográfica estas influencias centroeuropeas de los campos de urnas, y al sur, en el occidente andaluz, hay una mayor influencia mediterránea y también atlántica, ¿vale? Y unos elementos comunes para todas las regiones en este bronce tardío es una aleación, aparece la aleación tripartita del bronce. Hay una nueva tipología, nueva panoplia de tipos metálicos y un nuevo uso social de los mismos. En la península ibérica se constituye como un centro con una amplia red de intercambios minerales. El cobre y el estaño se comercializa con broncistas centroeuropeos, británicos y franceses. Un control de las vías de paso. La ruta del Tajo es una vía principal, fundamental, desde el centro hasta el oeste de la península ibérica, hasta la desembocadura, ¿vale? Y se constituye en sí mismo como un elemento dinamizador de ese influjo comercial que a su vez conlleva influencias culturales, aparte de un desarrollo económico y unas consecuencias sociales transformadoras, ¿vale? Y hay una transformación socioeconómica, como apunto, de las regiones productoras de los metales. En cuanto al entorno temporal, el bronce final, desde el 1100 a.C., finales del segundo milenio, hasta la mitad del siglo IX a.C., en la periodización general, ¿vale? Que se toma como referencia. Está aceptado de forma general esta cronología. 1100 a.C., finales del segundo milenio, hasta la mitad del siglo IX a.C., principios del primer milenio. Es la etapa de la plenitud de esa cultura de las cogotas en la meseta central, ¿vale? En la meseta. Hay unos nuevos tipos de yacimientos. En el sur oeste se desarrollan los primeros poblados relacionados con la actividad metalúrgica en las zonas mineras. Unas relaciones exteriores en áreas atlánticas con estos pueblos de la Bretaña francesa, del sur de Inglaterra. En el sureste siguen los contactos, en el sureste, la zona de Almería, Murcia, la costa granadina, siguen los contactos con la meseta, ¿vale? En Murcia hay un bronce escaso, en la región de Murcia, de la mitad de Murcia hacia el norte. En el noreste, los grupos europeos, estos de influencia de los campos de urnas, se asientan y se descubren las primeras necrópolis de incineración, los campos de urnas, ¿vale? En las costas del sur hay un comercio con el Mediterráneo y con el Atlántico, que provocan un incremento del desarrollo económico, desarrollo social y desarrollo cultural, ¿vale? A mediados del siglo IX a.C., asistimos al máximo esplendor de la metalurgia atlántica, fuerte incremento de la producción y del número de depósitos, ¿vale? Un papel destacadísimo del comercio. En el siglo VIII a.C. se producen los primeros contactos con esos mercaderes fenicios que influyen en una fase precolonial, ¿vale? Todavía no habían fundado colonias, pero empiezan a llegar a las costas, como he comentado antes, ¿vale? Y a finales del siglo VII a.C.
los griegos también empiezan a llegar a comerciar en regiones costeras. Una frase también precolonial. En cuanto a la subsistencia y la actividad económica, antes voy a poneros aquí una lámina que son urnas con decoración acanalada e incisa de la necrópolis de Can Baix, en Girona. Está en el Museo Arqueológico de Barcelona, ¿vale? Campo de urnas. Esta es la cerámica típica de los campos de urnas. Si nos encontramos con una lámina así, la relacionamos directamente con los campos de urnas, con las influencias continentales en esa región del noreste peninsular. Subsistencia y actividad económica. Bien, la ganadería y la agricultura siguen siendo la actividad básica de subsistencia. Al margen de la influencia del desarrollo comercial y demás, la gente vivía básicamente de la agricultura y de la ganadería. Comían gracias a la agricultura y a la ganadería. Se alimentaban de ello y esa es la principal actividad económica. Que no nos lleve a equívocos el de estar hablando de la edad del bronce tardío, pensar que estas actividades pasaron a un segundo plano. Han sido las principales actividades, por ejemplo, en España hasta mediados del siglo XX, para tenerlo muy en cuenta. Son actividades de subsistencia básicas. Hay un incremento de los bóvidos y de los caballos. En parte los caballos se entiende que eran animales criados con un fin quizá como simbólico, de prestigio, algo así, más que por sus cualidades alimentarias o por los productos derivados que se pudieran sacar de ellos. Los bóvidos están relacionados también con la producción de piel, de leche y también de transporte, ¿vale? Animales de tiro. Los ovicápridos, la base, cabra y oveja, y el cerdo cada vez se desarrolla más. La agricultura es básicamente cerealista, alterna con legumbres y hay una mejora del uso del arado y del abono, ¿vale? El abono se empieza a introducir en los campos para una mejor producción agrícola. La caza y la pesca se da sobre todo en zonas fluviales, evidentemente en zonas costeras. La caza cada vez tiene menor importancia. Se reduce en la península ibérica básicamente a la caza de conejos como actividad complementaria por la abundancia de los mismos. La historiografía habla de Iberia como el país de los conejos, ¿vale? Y de las liebres. Otras actividades económicas de este bronce tardío son la molienda de los cereales, la producción de derivados lácteos, comercio, ¿vale? Derivados lácteos, comercio, la industria textil, de lino, de lana, la cestería, comercio, bóvidos y caballos como animales de tracción, el caballo más bien relacionado con elementos simbólicos, quizás de prestigio. La alfarería empieza a ser muy destacada, con recipientes de uso principalmente doméstico, pero también se comercializa con ellos. Decae el uso de la piedra tallada, se incrementa el uso de la piedra polimentada para la fabricación de elementos, de herramientas relacionadas con la agricultura y la ganadería. Hachas de piedra polimentada, azadas, cinceles, también para la actividad extractiva de materia prima, mineral, y la industria ósea sigue estando representada por las características del propio material, por punzones de la industria textil, puntas, agujas, espátulas para uso doméstico. Las rutas comerciales. Hay un importante control en este bronce final de las rutas ganaderas, también de los pasos de agua, control del agua, estratégico, fundamental y básico para vivir. Los pasos de montaña en circulación de materias primas y objetos manufacturados, y se establece una red de intercambio de larga distancia, rutas comerciales de larga distancia.
El tránsito terrestre se empieza a realizar con carros y el tránsito fluvial, el comercio fluvial, hemos hablado antes de la cuenca del río Tajo, una importancia grande, se realiza con balsas o con barcas, ¿vale? Está documentada la existencia de una ruta atlántico-mediterránea, documentada a través de objetos que han aparecido en Peñanegra, Alicante, y en Baióes, en Portugal, no sé si lo he pronunciado bien. Baióes, en Portugal, ¿vale? Son objetos que no son propios de esas regiones, son propios de las zonas atlánticas, ¿vale? Con lo cual se demuestra que hay un comercio, una ruta establecida, abierta entre el Atlántico y el Mediterráneo, a través de la península. La metalurgia. Un foco metalúrgico importantísimo en la zona argárica, al sureste y al noreste del Círculo Atlántico. Se consolidan las aleaciones bipartitas de cobre y estaño y también tripartitas que enriquecen la producción de materiales de bronce, mezclando cobre con estaño y con plomo en algunos sitios, ¿vale? Es una evolución de esta industria metalúrgica. Están poco documentados los restos de escorias y de hornos, aunque hay algunos, pero están poco documentados. Aparecen los lingotes planos, convexos y de cobre, de aproximadamente algo más de 1 kilo, lo que denota que ya se estaban estandarizando no es el dinero en sí, para nada, el dinero aparece posteriormente, pero sí que la materia prima se establece en estos lingotes, quizás por su fácil transporte para el intercambio comercial. Una composición variada de objetos según las regiones. Armas y objetos se importan y se intercambian por materias primas que se exportan a su vez a través de trueques o agradecimientos a los que ejercen el control de las rutas o el control de las fuentes minerales, ¿vale? Hay un pago por los servicios prestados, de los cuales surgen esta jerarquización social. Esta gente de ese bronce tardío es de suponer que tenía una posición social y económica por encima de la mayoría de la gente que habitaba los poblados, que se dedicaban a cultivar, a trabajar y demás. Eran controladores, quizás los primeros militares, quizás, ¿vale? Como tal, militares profesionales, como tal. Bueno, seguimos. A ver si me voy a meter en un jardín que no controlo demasiado. La producción doméstica de los poblados se llevaba a cabo de esta metalurgia para satisfacer necesidades del grupo, como punzones, hachas, agujas, etc. Hay una producción importante al norte del Tajo, en Portugal, y al suroeste, en el estuario del río Tinto, en Odiel, Huelva. Luego ya veremos cómo evoluciona todo esto con la influencia orientalizante, tartesos y demás. Pero de momento empieza a haber una producción importante metalúrgica en esta zona. Los objetos de metal se desplazan desde los ajuares funerarios a los depósitos votivos en los ríos, en los cauces de los ríos, en estanques y demás. Como curiosidad, en esta época es cuando aparecen las primeras navajas de afeitar y los primeros imperdibles. Es una curiosidad que me ha parecido relevante incluirla. Está bien. La navaja de afeitar, Gillette. Gillette en el bronce tardío. Objetos de metal. Hemos comentado que se desplazan de estos ajuares funerarios a estos depósitos votivos. La orfebrería de oro empieza a cobrar bastante influencia y una prueba de ello la tenemos en el tesoro de Astroqui, en Guipúzcoa,
y el tesoro de Villena, en Alicante. Voy a poner aquí una lámina, una foto del tesoro de Villena. Me parece precioso. Cuencos, brazaletes, pulseras, con una fina orfebrería granulada, ¿vale? Y lo de arriba son los cuencos de oro del tesoro de Astroqui en Guipúzcoa. ¿Vale? Es un dibujo. Y aquí unas espadas pistiliformes. Estas espadas pistiliformes de la península ibérica. ¿Vale? Y con esto pasamos a explicar cómo y dónde vivía esta gente del bronce tardío. ¿Dónde vivían? ¿Cómo vivían? Perduran perduran asentamientos en cuevas, abrigos, son asentamientos estacionales que se ocupan en lugares altos para control del entorno y las vías de comunicación y de comercialización. Son más frecuentes los asentamientos en llanuras fluviales, como he dicho antes, en zonas fértiles para la agricultura y la ganadería con pastos y con cabañas de materiales perecederos. Y en los asentamientos hay ciertas diferencias regionales que paso a explicar. En el sureste y el levante, por ejemplo, son frecuentes las cabañas rectangulares, ovales, circulares, con zócalos de piedra y alzados en tapial, ¿vale? En la Baja Andalucía y en las tierras del Bajo Guadalquivir están documentados unas ocupaciones, esto es casa, en lengua de signos, casa, unas ocupaciones estables desde el siglo IX a.C., ¿vale? Poblados en pequeñas elevaciones, sin defensas en este caso, y con cabañas de barro y vegetales semiexcavadas en el suelo. En el suroeste, asentamientos en alturas destacables con defensas naturales. En el noroeste se dan noroeste, ¿vale? Se dan encabezos altozanos y dominan los asentamientos en fértiles vegas. Y en otras regiones se dan asentamientos discontinuos itinerantes. Y vamos a pasar al mundo funerario, lo simbólico, muy relacionado con lo social. Forma parte de lo social. No que esté relacionado, sino forma parte de la sociedad, el mundo funerario. A día de hoy tiene gran importancia cómo se entierra, por qué se entierra de esa manera, y los ajuares y demás. Pues en el bronce final, el mundo funerario tiene dos etapas, del segundo milenio antes de Cristo. Una etapa con inhumaciones, en la que perduran las inhumaciones con restos en fosas individuales, dobles y triples. No es que haya una diferencia en todo el bronce, me he explicado mal, sino que las inhumaciones perduran durante todo el bronce, hasta el bronce final también, bronce inicial y bronce final. En el Alentejo hay necrópolis de cistas cubiertas por losas decoradas con grabados de armas del bronce medio. Son algo anteriores a las estelas extremeñas de finales del bronce. Y ambos tipos de elementos del mundo funerario están en la zona del suroeste peninsular. Desde finales del siglo X a.C. hasta principios del siglo IX a.C., estamos ya a principios del primer milenio, aparece la incineración. Muy importante esto, que es un nuevo ritual, extendiéndose por la zona de Cataluña por influencia continental y un poco después por el Valle del Ebro, Euskadi, Navarra y Albacete, ¿vale? Otras sepulturas de incineración aparecen aisladas en Murcia y Almería, de una forma menos diagnóstica, más aisladas. Bosch Impera relaciona con los campos de urnas consecuencias de los influjos mediterráneos. Desde Galicia al Bajo Guadalquivir tenemos una serie de datos inconcretos. El hallazgo
de restos humanos junto a armas de metal en pantano o bajo las aguas. Son posibles ritos funerarios ligados a los depósitos con la intención de esconder piezas metálicas del bronce final y depositar juntas hachas de talón con nervadura central, anillas laterales, puntas de lanza. Otros plantean que estos depósitos quizás fueran piezas de desecho de comerciantes o ofrendas votivas a divinidades del agua. En Cataluña, desde principios del primer milenio a.C., se practica el ritual de la incineración con distintos patrones funerarios. Perduran las inhumaciones colectivas en cuevas. En el Pirineo y las montañas del centro y sur hay algunas inhumaciones colectivas en megalitos con materiales asociados a incineradores. ¿Vale? Los campos de urnas, que se dan en el noreste peninsular. Incineración procede por influencia continental, como he estado explicando. Es un rito funerario de incineración en urnas agrupadas en grandes necrópolis. Se desecha la teoría de la invasión europea. Salvador Vilaseca lo data este ritual funerario en los inicios del 1100 a.C. Finales del segundo milenio. Los primeros grupos con hábitats en cuevas y pequeños asentamientos al aire libre. Son los que practican estos rituales, los primeros rituales de incineración de los campos de urnas. Las urnas en sí, vitrocónicas, con acanaladuras, muy similares a las que aparecen en el Languedoc francés. En el primer milenio a.C., por evolución local, con varios grupos, tenemos la zona del Ampurdán, poblados de poca entidad, en llanuras cerealistas, con la necrópolis de Agullana en Girona, donde han aparecido más de 500 sepulturas de los campos de urnas, de esta cultura de los campos de urnas. En el centro y sur de Cataluña hay una continuidad, un crecimiento de esta cultura de los campos de urnas, con hábitats en llanura, necrópolis pequeñas y una economía básicamente agropecuaria, con poco desarrollo del metal. Y en el Segre y el Bajo Aragón, ¿vale? La zona de Lérida, la Marca y demás, restos incinerados en urnas tapadas con un plato invertido, ¿vale? En pequeños poblados, necrópolis en pequeños poblados, en cerros de fácil defensa, donde han aparecido moldes locales de fundición. A finales del periodo hay una expansión ritual de la incineración hacia el Valle del Ebro y el norte de la actual Comunidad Valenciana, ¿vale? El norte de Castellón y demás. A principios del primer milenio a.C., nuevos grupos centroeuropeos llegan al Ebro por los Pirineos con útiles propios del bronce final, como esas espadas de empuñadura calada, hachas de talón con anilla y cerámicas excisas. Se asientan en alturas defendibles, llanura, en poblados urbanizados con casas adosadas o viviendas a ambos lados de la calle central. Una calle central con casas adosadas que están realizadas en adobe y tapial. Algunos hábitats se dan en cuevas y la base social es una base de agricultores y ganaderos, principalmente. Hay un auge del metal en el bronce atlántico. Pasamos a bronce atlántico. Previamente quiero poner esta lámina, ¿vale? Que son los distintos enterramientos propios de los campos de urnas. Bien. Estos pertenecen al Ampurdán, ¿vale? La zona del Ampurdán. Según Pons, en el año 1984. Son los distintos tipos de sepultura. Y esta es la urna funeraria más característica,
¿vale? Procede de la necrópolis de Can Misser en Tarrasa, Barcelona, y está en el Museo Arqueológico de Barcelona. Bueno. El auge del metal en el bronce atlántico, ¿vale? El bronce final en la zona del Atlántico. Desde Cádiz hasta el Golfo de Vizcaya. Toda esta es una zona atlántica, toda la costa portuguesa, todo el norte de la cornisa cantábrica, Galicia, todo Portugal, Lisboa, la desembocadura del Tajo, hasta el Golfo hasta Cádiz, vaya. Con penetraciones por Extremadura, Andalucía Occidental y la Meseta. ¿Vale? Una periodización interna, variada y heterogénea geográficamente. En la génesis, en la mezcla, nacimiento de la mezcla de tradiciones locales y productos atlánticos, ¿vale? Que se mezclan. Incorporación de los circuitos atlánticos que culminan en lo que se ha definido como el complejo de las espadas de lengua. ¿Vale? Todo este tipo de hachas de talón y de anillas de la península ibérica son de influencia atlántica, con este auge del metal. ¿Vale? Periodización interna. Perdón, estructura social. Empieza a acumularse el poder con este auge del metal en pocas manos. Hay una creciente desigualdad entre las distintas comunidades y también dentro de cada una de ellas. La tecnología metalúrgica es el motor del cambio social. El control del comercio y las redes de intercambio. El desequilibrio medioambiental produce un aumento de la demografía y una mejora de la producción agropecuaria y metalúrgica como adaptación a esta y como respuesta a las necesidades de este aumento demográfico. Como hemos dicho, el poder se empieza a concentrar en pocas manos derivado de este auge del metal. El comercio, el prestigio, produce una jerarquización social. Como hay una especialización entre las distintas comunidades, también hay desigualdades entre ellas. En cuanto a los elementos de joyas y de armas, son símbolos de prestigio, de poder, que denotan una organización compleja, con jefaturas que acumulan bienes de prestigio. No se sabe muy bien si las estelas extremeñas del suroeste están relacionadas con esto o no, o son marcadores de tierra. Se desconoce a día de hoy la verdadera función que se esconde detrás de todas esas numerosas estelas funerarias con esos grabados que tienen. Hay un incremento del protagonismo de las armas en este bronce final. Un incremento de la competitividad y de la defensa de los recursos. De ahí que cada vez se complejicen más las fortificaciones en los poblados, que ya habíamos visto anteriormente, pero con este bronce atlántico, con este auge del metal, se convierten casi en una necesidad generalizada, el defender los poblados. Estos son elementos metálicos del bronce final. ¿Vale? Estos son torquetes de Badajoz, del depósito de Berzocana en Cáceres y depósito de Sagrajas en Badajoz. ¿Vale? Brazaletes. Estos son tercos de oro en Trompeta, el depósito de Bodonal de la Sierra en Badajoz. Bien. Al noreste, en el Cantábrico, se desarrollan dos facíes. Bueno, voy a poner una lámina que es muy interesante de las estelas extremeñas, distintas estelas extremeñas, para tener una idea clara de lo que son, de lo que pudieran representar. Pudieran ser marcadores de tierra, pudieran ser elementos funerarios de prestigio. Están talladas en la piedra en formas antropomorfas,
Simbología, que puede ser el poblado, ¿vale? Armas, son evidentes las armas, ¿vale? Aquí esto podría ser carros, que también es un elemento de prestigio relacionado con el comercio. Podría ser que señalan o bien un marcador de tierra o bien que en esa necrópolis hay enterrado un personaje influyente de la época, poderoso de la época. Como decía, en el Cantábrico hay dos facies. Una que son las hachas de talón, con una o dos anillas que hemos visto antes en una lámina, laterales, hachas de cubo bretonas, escoplos, cinceles, cuchillas de afeitar que aparecen, espadas de estoque largo y empuñadura calada. Y desde el 900 a.C. aparecen nuevas armas, muy importante, espadas de lengua carpa, con empuñaduras de lengüeta calada, puntas de lanza, hoces, pulseras, plata, cuencos, descubiertos en gran parte en el tesoro de Riancho, en Coruña, ¿vale? En el 900 a.C. Esto en el Cantábrico. En Extremadura se constituye como una zona puente entre el noreste y el suroeste. Es un punto de encuentro entre influencias mediterráneas, atlánticas y centroeuropeas. Los recursos mineros son abundantes en esta región extremeña: la plata, el plomo, el estaño, el cobre. Hay un poblado importante excavado, que es el poblado de Valcorchero, en Cáceres. Luego también está la Cueva del Boquique, en Plasencia, con una cerámica muy característica. En esta zona del bronce extremeño encontramos hachas de distinta tipología, puntas de lanza, escoplos, alfileres, colgantes. En cuanto a la orfebrería, torques de oro con decoración geométrica, que hemos visto aquí en este dibujo anterior, cadenas, espirales, brazaletes, muchos de ellos hallados en el depósito de Bodonal de la Sierra, en Badajoz, son de oro. Y las estelas decoradas, ¿vale?, que he puesto la lámina antes, vuelvo a ponerla para que quede claro. Se dan en el Alto y Bajo Guadiana, en el Bajo Guadalquivir, en el Tajo. Son grandes lajas de piedra con grabados. Tienen un guerrero, ¿vale?, grabado, tallado, acompañado de sus armas. En este caso son dos lanzas, aquí se ve claramente, aquí también. Escudos, espadas, lanzas y carros de 2 o 4 ruedas, ¿vale? Por la tipología podríamos denotar que es del bronce final atlántico, influencia atlántica. Tienen señales de terreno, marcadores territoriales, que podrían ser vías ganaderas o yacimientos mineros controlados por grupos. Actualmente se está estudiando la posibilidad de que tenga un carácter simbólico de exaltación del guerrero enterrado. Las más antiguas son las estelas del Alentejo, en Portugal. A inicio del bronce final, en el suroeste, hay una cierta continuidad y una variación cultural que dará lugar a la cultura del Tartessos. El suroeste, Tartessos. Al principio el metal escaso, en torno al 1000 a.C., hay un incremento en la actividad metalúrgica por influencia atlántica y aparecen el oro en forma de grandes torques y brazaletes, ¿vale? La cerámica es bruñida, con formas de vasos carenados, decorados con surcos, cuencas, cazuelas y ollas. Espadas pistiliformes. Existe una metalurgia especializada, una base económica fundamental, con restos de martillos de piedra, escorias, moldes y hornos de fundición, que testimonian todo este incremento metalúrgico. El uso de la aleación tripartita y la plata en los filones mineros. El uso de la aleación tripartita y la plata. En los filones mineros hay asentamientos desde donde parte el comercio de larga distancia.
Importante también todo esto. El depósito de la ría de Huelva tiene un yacimiento representativo, que es un ejemplo de coexistencia a la tradición atlántica y mediterránea. ¿Vale? Y aquí tenemos el depósito de la ría de Huelva, que pudiera ser, no se sabe si tenía un carácter, una ofrenda votiva, un funerario. El caso es que han aparecido más de 400 objetos metálicos, que son armas, principalmente. Este de Huelva, bronce tardío. Bueno. Ahora pasamos al Mediterráneo. No se sabe si hay algo nuevo en el sureste y en el levante de la península ibérica. Lo que sí conocemos es que tiene influencias de la meseta, de Andalucía oriental, ¿vale? Contactos directos con el oriente mediterráneo como el presagio de las futuras colonizaciones. La periodización va desde el año 1100 a.C., finales del segundo milenio, hasta el siglo VIII a.C., principios del primer milenio. Una primera etapa de influencias con la meseta, además de los campos de urnas y del bronce atlántico. Se juntan aquí varias influencias. Una segunda etapa, a mediados del siglo IX a.C., que desaparecen los materiales de la meseta y hay una mayor influencia de los talleres atlánticos y mediterráneos, como los asentamientos de Cerro Encina y Cerro Real en Granada, Peña Negra en Crevillente y Saladares en Orihuela. Y el final es paralelo a la fase orientalizante andaluza previa a lo ibérico, ¿vale? El final de este periodo del bronce final. La economía, basada principalmente en la agricultura de regadío y la ganadería de ovejas y de cabra. Esto forma la base de la subsistencia, como en todos los pueblos y culturas del bronce. A pesar del incremento de la importancia que también se da aquí del metal y a los intercambios comerciales con textil, el incremento de la orfebrería, como el tesoro de Villena, las láminas de oro, etc. Y pasamos al interior peninsular, lo autóctono, las cogotas 1, ¿vale? Es la última etapa, las cogotas 1 representa la última etapa del bronce interior. Yacimiento importante que lo representa es el yacimiento de Cardeñosa, en Ávila. Aparecieron cerámicas características excisas y de Oquique. Esta cogotas 1 se extiende por toda la cuenca del Ero, del Duero y de la vertiente norte del Tajo. Hay una etapa previa y un apogeo en el siglo XI a.C. hasta el siglo IX a.C., que es el final de Cogotas. Una renovación cultural por estas influencias desde el Mediterráneo y el Atlántico, donde se abandona el utillaje lítico y de cobre. Se generaliza el bronce binario, bipartito, esta aleación con dos elementos, cobre y estaño. Y también empieza a utilizarse el bronce tripartito, al que se le añade al cobre y el estaño, se le añade el plomo. La cerámica tiene decoración más barroca que imita recipientes de metal. No parece en Cogotas 1 existir grandes contrastes sociales, no hay indicios de una jerarquización pronunciada. Sí que debió existir una élite, esto ya va ligado a todo el bronce, que controla los depósitos de bronce y oro y los objetos de prestigio. Y han aparecido yacimientos relacionados con ofrendas votivas a divinidades. ¿Vale? Los asentamientos, apenas hay distinciones con los asentamientos de la etapa anterior, del bronce inicial. Se dan en llanuras o terrazas bajas con materiales perecederos más pequeños. Se conservan hoyos que pudieron formar o no parte de las cabañas circulares de barro y con cubiertas vegetales. El rito funerario, hay poca información arqueológica al respecto. Se sabe que se practicaba en Cogotas 1 el rito de la inhumación.
Al final, ya por influencia de los campos de urnas, por influencia continental, aparece el ritual de la cremación. Unas fosas como único tipo en ambientes de poblado, en cuevas o megalitos, que son estas. ¿Vale? En San Román, en Valladolid, hay 3 inhumados con un ajuar de lingote de bronce, un arete y restos óseos de animales. Lo normal es que estos enterramientos lleven como ajuar un vaso cerámico en inhumaciones individualizadas. La economía. Como en todo el bronce, la base es la agricultura. En este caso, en unos sitios es más la ganadería, en otros sitios más la agricultura, muy relacionado a la fertilidad, la mayor o menor fertilidad del terreno y demás. En este caso, en Cogotas, la base es la agricultura de legumbres, cereales, recolección de bellotas y otros frutos secos. A día de hoy, en Castilla-León, la actual Castilla y León, se sigue desarrollando el cultivo de cereales en esas grandes llanuras meseteras, el cultivo de las legumbres, muy rica la lenteja de Salamanca, por ejemplo, o los garbanzos de Valladolid, de Salamanca, de León. Esa tradición agrícola sigue practicándose en pleno siglo XXI, después de 3 milenios, debido a la fertilidad de la tierra. La ganadería que se da, cabra, oveja, ovicápridos, bóvidos, cerdos, caballos y perros. ¿Vale? Se practica una caza variada, yo creo que más bien como elemento complementario. La metalurgia no es destacable, en Cogotas 1 no es un elemento destacable, no parece existir un procesado de mineral en los asentamientos, aunque sí existen, sí se han encontrado objetos de minería como martillo, fundición, moldes bivaldos, lingotes y un par de hornos. ¿Vale? El bronce que se practica es de tipo binario y con él se fabrican varillas, punzones biapuntados, fíbulas de codo, alfileres, brazaletes, algunos de oro, espadas, hachas de talón, con anillas laterales y puntas de lanza de modelos atlánticos, como vemos aquí en esta figura que es de Huerta Arriba en Burgos. Es un depósito de Huerta de Arribas. Huertas de Arriba, no de Arribas. Huerta de Arriba en Burgos. ¿Vale? Hachas de talón, principalmente puntas de flecha, un brazalete y demás. La cerámica que define esta etapa en Cogotas es una cerámica de recipientes toscos con un uso cotidiano. También hay una cerámica muy cuidada destinada a la exportación, con formas de fondo plano, vasos carenados, troncocónicos, jarras con asas y algunas con boca lobulada. ¿Vale? Son espatuladas o bruñidas decoradas con elementos geométricos, rectilíneos o curvilíneos, en zigzag, triángulos, ajedrezados, guirnaldas, etc. La técnica decorativa principal es la escisión, el boquique, el puntillado, la incisión, la impresión con cuerdas, acanaladuras e incrustaciones de pasta. Estos son los elementos cerámicos, ¿vale?, más típicos de Cogotas 1, de la cultura de Cogotas 1, de la meseta norte. Bien. Pues continuamos. En este bronce final, Cogotas 1, hay una transición muy definida hacia los inicios de la Edad del Hierro, en el yacimiento de Soto de Medinilla. Plantea ciertas dificultades de interpretación en la submeseta norte, aunque sí se han denotado un cambio cultural con 2 horizontes con distinciones arqueológicas.
una movilidad del poblamiento frente a un sedentarismo en asentamientos estables de larga duración, nuevas técnicas agropecuarias en Soto de Medinilla, variaciones en la decoración cerámica que pasa del barroquismo a la sencillez, la aparición del hierro, ¿vale? Por eso se habla de una cultura de transicional hacia el hierro en este Soto de Medinilla, en Valladolid, si no me equivoco. El ritual de depósito funerario sobrevivió al tránsito y se mantiene la preferencia por las aguas, ¿vale? Se distinguen las ubicaciones. Soto de Medinilla se extiende por las tierras centrales de la campiña. Germán de Alibes, en el año 2000, apuesta por un cambio debido a un agente externo de la cultura de Soto de Medina, salvo en el caso de los depósitos funerarios. Bueno, pudiera ser que este poblado representara una cultura transicional al hierro. Y vamos a pasar a lo talayótico, en las Islas Baleares, muy relacionado también con el misterio, con lo esotérico, que eran estas construcciones y demás. Bueno, esto a lo mejor me he excedido diciendo esto de relacionado con lo esotérico, pero lo he escuchado por ahí. Vamos a ver en términos meramente científicos lo que se sabe del bronce final en las Islas Baleares. No se sabe si es un mundo aparte. Está datado cronológicamente entre el año 1100 y el 800 a.C., finales del segundo milenio, principios del primer milenio antes de Cristo. Hay un debate entre si es una etapa de continuación a lo anterior o es una consecuencia de la llegada de gente de otras islas, como de Cerdeña o de Córcega. Los asentamientos perviven esos asentamientos en navetas. Más frecuentes son poblados con un perímetro circular en llanuras, laderas o zonas elevadas con casas de distribución irregular, planta rectangular o circular. Puede existir un talayot central y algunas murallas con una puerta adintelada. Las diferencias con la etapa anterior, naviforme. Diferencias en cuanto a la economía, que hay una mejora en la agricultura y la ganadería. Se abandonan las cuevas como hábitat aquí en Baleares y quizás haya una mayor concentración demográfica. Los talayot son construcciones que nombran el periodo, ¿vale? Son construcciones típicas que nombran este periodo. Los alzados de mampostería en grandes bloques y formas troncocónicas y troncopiramidales. Estos talayot tienen una puerta de entrada que da paso a un corredor o rampa para acceder a la cámara, cuadrada o circular, a veces con un pilar central. Las cubiertas pueden ser planas, de aproximación hiladas, ¿vale? O de madera. El significado no está demasiado claro. Puede que tuviera un carácter representativo, significado militar, disuasorio, ¿vale? Cuidado, mirad lo que tenemos aquí. Desde aquí vamos a defender esto, es mejor que no ataquéis. Y un significado secundario que pudiera ser un hábitat, un tipo de hábitat, un almacén, un lugar de reuniones sociales, centro de prestigio, recinto funerario, salas hipóstilas. Las salas hipóstilas son originales de Menorca. Son numerosas columnas cubiertas de losas planas o por aproximación en hiladas. Son de planta alargada con un acceso por una puerta adintelada o un corredor. Por ejemplo, la taula de Torralba de Ensalor, en Alayor, Menorca. ¿Vale? Maravilla. Precioso. La cantidad de patrimonio arqueológico que tenemos en la península ibérica
en España, gran parte de él está descuidado y deteriorado y no se le presta la debida atención que requeriría, porque eso forma parte de nuestra riqueza cultural. Seguimos. Taulas. Las taulas, que es la figura que os he enseñado ahora mismo, la fotografía, son monolitos verticales prismáticos sobre el que se apoya otro horizontal. Las funciones pudieran ser mesas de sacrificio, parte de recintos religiosos, forman parte de recintos religiosos más grandes, o partes constitutivas de un edificio. En Ciudadela hay alguna taula, como esta que os he enseñado, de Torralba de Ensalor, Torrellafuda y Torre Entrencada. Los ritos funerarios se desarrollan en dólmenes y cuevas artificiales donde se dan los enterramientos. En Necrópolis, por ejemplo, en Menorca. También se da otro tipo de enterramiento en pequeñas hornacinas excavadas en roca para introducir ahí las urnas funerarias. Y en cuanto a la cultura material de las Islas Baleares, tenemos que decir que el bronce ha traído en esta época espadas de hoja ancha, hachas planas con filo abierto, escoplos, hachas de cubo, puntas de flecha, de pedúnculo, puntas de lanza. Los adornos pectorales, gargantillas. La metalurgia han aparecido en cuanto a la metalurgia un gran número de moldes de fundición. Y las islas hay que decir que tienen un escasos minerales, escasa materia prima, con lo cual, pues bueno, la importaban, evidentemente. La cerámica que se desarrolla en las Islas Baleares es oscura y mala, de mala calidad en esta época. Básicamente son ollas, vasos troncocónicos, platos y copas de uso doméstico. Y la industria lítica, piedras pulimentadas como en todo el bronce, percutores, alisadores y molinos. Y con esta definición de la heterogeneidad cultural del bronce final, los últimos albores del bronce final, finales del segundo milenio, principios del primer milenio, 1100, 900, 800 a.C., depende de la zona, terminamos esta etapa del bronce. Y yo quería leer un comentario de texto en este vídeo para finalizar, para culminar esta explicación de lo que supone el bronce en la península ibérica. El bronce inicial y el bronce final, con esas influencias diversas, con esas primeras relaciones comerciales con los pueblos fenicios, primero los grandes comerciantes del Mediterráneo, los pueblos griegos después, esa influencia atlántica del Wessex, del sur de Inglaterra, de la Bretaña francesa, esa influencia continental en los campos de urnas, principalmente en la zona de Cataluña, el norte de la Comunidad Valenciana, que luego se extiende al Valle del Ebro, la incineración, que aparece como novedosa en los rituales funerarios, la jerarquización social, que sin embargo no está documentada de una forma muy profunda en Cogotas, aunque sí hay marcadores arqueológicos que denotan cierto prestigio en algunos habitantes. Y bueno, el concepto de jefaturas que maneja la prehistoria define una cierta variedad de grupos sociales en los que se pueden detectar a través de diversos rasgos, especialmente mediante análisis de las evidencias funerarias, indicios de desigualdades sociales que en ocasiones pueden llegar a ser de carácter hereditario, por lo que presumiblemente estaríamos ante clases o grupos de élite que detentan cierto grado de poder. La organización de jefaturas precede a la organización estatal en diversos lugares del Viejo y del Nuevo Mundo. Estas jefaturas presentan en las diversas áreas culturales en las que aparecen determinados rasgos comunes, como el control de la producción agrícola y ganadera, en el riego de la tierra, los productos secundarios, acceso a los recursos,
control de las rutas de intercambio y comercio y los bienes de lujo y prestigio, entre otras. De todas formas, las variantes son muchas. Las familias nobles tienden a hacer hereditarias sus privilegiadas posiciones sociales, propiciando una situación de dependencia entre la clase más baja y los grupos de parentesco de la élite social que van reforzando su poder dentro del grupo. A algunas de estas sociedades de jefatura de la Edad del Bronce europea llegarán a tal grado de complejidad en su organización interna que han sido consideradas por algunos investigadores como sociedades estatales o protoestatales. Esto lo dice Eiroa García en una obra que escribió en el año 2004. Y yo creo que es una síntesis bastante buena de lo que supone el bronce. En el bronce final, en el bronce inicial, primeros indicios y demás, en el bronce final, consolidación y una creciente complejidad jerárquica. Y con esto terminamos. Gracias. Muchas gracias. Seguimos, nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Gracias. Viva la lengua de signos. La lengua de signos.